noches, bienvenidos a Tocando Vidas, donde vamos a hablar el día de hoy de 1 de cada 4 mexicanos. Esto quiere decir que vamos a hablar de los jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad. ¿Y por qué hablar de ellos? Por ejemplo, porque alrededor de 3 millones de ellos están en el desempleo abierto, no tienen ninguna posibilidad de tener empleo. Entonces, ¿qué puede esperar un país que tiene a 3 millones de jóvenes desesperados, desesperanzados y rechazados? Para ello estamos aquí con nuestro amigo, experto en el tema de juventud, Pedro Peñalosa, a quien le damos la bienvenida. Pedro, como siempre. Hemos hablado en este programa de los jóvenes. Y una cuestión que a mí me llama mucho la atención es que México se ha colocado en el tercer lugar en mortandad por causa violenta y que los jóvenes tienen en esto un lugar muy destacado, que es la primera causa de muerte en este momento de los jóvenes. Antes eran los accidentes automovilísticos por consumo de droga y alcohol. ¿Y ahora? Ahora la ecuación se modificó preocupantemente. Es decir, teníamos, como bien dices, el dato de que los jóvenes los estábamos perdiendo en accidentes automovilísticos por consumo de droga y alcohol. Ahora lo estamos perdiendo por homicidio, como víctimas o como victimarios. Lo que está sucediendo es que, como lo hemos reflexionado en otras ocasiones, la violencia se ha apoderado de este segmento de la población y esta violencia se ha expresado en atacar a jóvenes de esa edad en distintas circunstancias. Es decir, el homicidio no es homicidio cualquiera, es homicidio doloso. Si no es incidental. No, es un homicidio doloso en donde la pugna llevó a que un joven matara a otro joven. Y me parece que en tanto no entendamos bien que esa parte de la población está en las coordenadas de la violencia, lo que vamos a ver, ojalá me equivoque en mi proyección estadística, pero todo indica que sí, que va a ir creciendo y va a tener efecto multiplicador por el dato demoledor que tú acabas de mencionar. Pero a ver, Pedro, una cosa. Ante la mortandad de accidentes automovilísticos por consumo de droga y alcohol, sí, se implementó el alcoholímetro, por ejemplo. Sí. Y que seguramente ha ayudado a bajarlo. Sí, fue un ¿Qué se está contenedor implementando ahora para reducir los homicidios entre jóvenes? Nada, ¿por qué? Porque el homicidio es multifactorial. No hay una explicación única para decir por qué un joven mata a otro joven. Hay múltiples explicaciones. Pero a ver, deserción escolar. La mayor deserción está en educación media superior. Estamos hablando de que alrededor de 6 de cada 10 alumnos desertan educación de 15 a 18 años. Entre 15 y 18 años, sí. Pero hubo una deserción previa en secundaria. Bueno, sí hubo, pero Y una deserción previa en primaria. O sea, no tiene, por ejemplo, la sociedad en la escuela pública un instrumento que debería de ser el instrumento que garantice que se queden ahí los niños y jóvenes, en vez de salirse a incorporarse a estas actividades. Las estadísticas, mi querido Esteban, nos dicen lo siguiente. La tasa de absorción educativa en primaria es casi 100%. En secundaria esa va en declive y en preparatoria ya tenemos esta expresión de 6 de 10. No hay contenedores para ello. ¿Por qué? Las estadísticas, los estudios más recientes nos indican, cuando le preguntamos a los jóvenes por qué razón desertaste de la escuela, en la preparatoria, es porque la escuela no me incorpora a la satisfacción de mis necesidades. Es decir, el joven de 15 a 18 años ya quiere entrar al mundo del consumo y la preparatoria aún no le ofrece alternativas para ello. Del consumo y del trabajo. Sí, claro. El consumo y el trabajo son los dos, están asociados, es un binomio. Yo puedo tener acceso al consumo si trabajo, pero si de 15 a 18 años no tengo ningún estímulo, ningún contenedor, lo que sucede en mi vida es frustración. Y lo que se llama en términos sociológicos rencor social. Esos 6 de cada 10 que tú bien mencionaste, ¿a dónde van? No se van a otro planeta, se van a 3 lugares: comercio informal, delincuencia o Estados Unidos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir apuntando a alguna reflexión? Tenemos que lograr, primero, que sería una tarea de política pública indispensable, contener a los jóvenes, que no abandonen. ¿Qué necesitamos? Becas, estímulos diversos, para que estos jóvenes no abandonen la escuela. Porque están abandonando la escuela porque hay una fractura, Esteban, entre lo que yo deseo como joven y lo que puedo obtener como joven. Bueno, pero además de la beca, necesitas que en la escuela se dé un aprendizaje Que me sirva. relevante. Sí, que me sirva para mi vida. que me sirva para conectarme con el mundo real. Exactamente. Porque no tenemos estímulos para conectarnos Esa con el mundo real. sería una reforma educativa de fondo, real. Esa. Ahora que estamos hablando de reforma, en estos tiempos, una reforma real sería, si alguien me preguntara y nos preguntara a ti y a mí qué propone, diríamos, primero, contener la deserción. Porque si contenemos la deserción, evitamos que la esfera de estos tres vectores se llenen. Entonces, primer elemento, contener. Para contener tenemos que decirle al joven y explicarle y educarlo de que lo que está aprendiendo le va a servir para su vida cotidiana, para ser mejor persona. En tanto solo le transmitamos educación repetitiva o memorista, no le sirve. Tenemos que transmitirle lo que se llama una educación significativa. ¿Qué es la educación significativa? Que me signifique algo para mi vida. De acuerdo, primero. Segundo. Segundo, tenemos que lograr meternos a las familias. A ver, es una propuesta que me gusta mucho. A ver, nada más una explicación. ¿Meternos quiénes? El gobierno a través de políticas públicas. Okay. A ver, la escuela se convierte en un guardarropa. Van y depositan al niño o van a depositar al joven. Necesitamos estudiar en qué condiciones vive ese joven. Y me parece que allá hay muchas posibilidades. Ese joven que nosotros estudiamos en la escuela, le podemos dar becas, estímulos, pero resulta que llega a su casa y no tienen para comer. Viven en condiciones precarias. No, yo propongo que conectemos al estudiante de la escuela con la familia. Ok, entonces no es meterse con la familia. Bueno, Porque meterse es un término... No, pero eso puede preocupar a muchas de las personas que están viendo. Es relacionarse, informarse, conocer a la familia y ver que el desempeño escolar tiene mucho que ver con la situación de cada alumno familiar. Se llama correlacionar factores de riesgo, Okay. para que la palabra no suene explosiva. Es correlacionar factores de riesgo. Bien. Los factores de riesgo de la escuela con los factores de riesgo de las familias o de los hogares. Es lo que tenemos que hacer. Porque si no, vamos a hacer medidas simplemente momentáneas y simplemente de corto plazo. Pero eso nos lleva a que la educación se personalice. O sea, un maestro no debe de ver a un grupo. Exacto. Un maestro debe de ver a cada uno de sus alumnos. Resignificar la educación, mi querido Esteban, donde dejemos de ver números y veamos seres humanos. Que Juan Pérez tiene una familia y tiene estas condiciones y que requiere tratamiento específico, no disparos en la oscuridad de política pública, sino disparos de precisión. Juan Pérez vive con esta familia, vive en este contexto. ¿Qué requerimientos tiene? Porque si no atendemos esta correlación de factores de riesgo, lo que va a suceder es que ese Juan Pérez, cuando salga de la secundaria, como hicimos abstracción de qué familia vivía o cómo vivía, obviamente que se va a enfrentar a esto que hemos estado trabajando, que es las coordenadas de las violencias. Ese es el gran problema. Por eso necesitamos nosotros, ya en política pública que estamos construyendo esta noche, es decir, vamos a trabajar con Juan Pérez, alumno A o B, ya le vamos a llamar por su nombre, y vamos a ver qué está pasando con la familia. Pero no solo eso, ya lo sabemos, ¿y ahora qué sigue? No, entonces reorientemos nuestra política económica, que es el tercer paso, para que esas familias que están viviendo en situación precaria tengan solución. Queremos saber que nuestro Juan Pérez o nuestro Luis Sánchez, tenga solución, porque si no es terapia grupal. Es decir, si no logramos que ese alumno y esa familia mejore sus condiciones, lo que estamos haciendo simplemente es sociología momentánea. Y ese tercer punto de mejorar la economía familiar. Sí. ¿Nos puedes dar 2 o 3 ejemplos de cómo? 1. La ecuación de la política económica, en lugar de hacer una política genérica de la lucha contra el hambre, la hagamos con estos nuevos elementos. Ya no voy a disparar la lucha contra el hambre o la jornada contra el hambre o como se llame, no la voy a hacer en general, sino la voy a hacer con precisión, primera. 2, los empresarios, y esto me parece muy importante, yo propongo que adopten familias. A ver, ¿qué quiere decir esto? Hay un número de empresarios importantes en este país que podrían adoptar familias. ¿Qué es eso?
el gobierno tiene un papel social obligatorio constitucional, pero los empresarios podrían adoptar familias. Es decir, la familia de este Juan Pérez o de Luis Sánchez requiere que se les ayude. No ayude asistencialmente, sino se les dé alternativas laborales. Que el papá de Juan tenga acceso, que los empresarios volteen a él. Eso me parecería, que no se ha hecho, una política verdaderamente transeccional. Y creo que podría ayudar. El turismo, por ejemplo, la generación de empleo, todas esas políticas que van más hacia las personas que hacia una concepción macroeconómica de las cosas, serían también muy significativas, ¿no? Claro, porque lo que tenemos que hacer es que nuestras políticas económicas deben estar orientadas a satisfacer necesidades y no a satisfacer solo la parte final, que es la ganancia. ¿Y no sería en esta política de empleo importante que toda decisión pública, llámese fiscal, de inversión, etcétera, 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 tenga como eje el empleo juvenil? Sí, claro. O sea, que las decisiones que yo tome no deben de afectar el empleo juvenil, sino al contrario, propiciarlo. Y esto se puede hacer, lo dices muy bien. En el proyecto que tú conoces muy bien, el proyecto de presupuesto que se presenta anualmente, uno de los rubros que tendría que plantear el gobierno federal es como prioridad empleo juvenil, no empleo en general, empleo juvenil. Exactamente, juvenil. Empleo juvenil. ¿Para qué? Para que haya un compromiso entre el gobierno y los empresarios de que se va a crear empleo juvenil. Hubo un intento, como tú sabes, en pasadas administraciones que no se logró, pero me parece que se puede hacer desde el punto de vista del presupuesto. Cada año se hace. Entonces, para hacer política de largo aliento y no solo políticas anuales, tendríamos que lograr que esta prioridad de empleo juvenil se convierta en una política de Estado. Ojo. Así es. Ojo, esto lo sabes muy bien. Política de Estado. Es decir, que el Estado en su conjunto adopte que la prioridad, más que cualquier otra, es empleo juvenil. ¿Por qué? Pues por razones demográficas, históricas, sociales, económicas. Si no lo hacemos, estamos cavando nuestra tumba. Y para concluir, porque desafortunadamente el tiempo es siempre un tirano, Sí, yo te sumaría otra. sí. Que en la planeación urbana haya siempre espacios para los jóvenes, para el deporte, para las artes, para la expresión artística, cultural, etcétera. Que haya realmente jóvenes que sepan en dónde ir a crecer, a divertirse, a aprender, como pueden ser las orquestas infantiles, como puede ser el teatro, la danza o el fútbol. Y pongámosle el número. 30 millones de seres humanos deben ser la prioridad de México. Ese me parece que es el epílogo que podíamos sacar de esta noche. Muy bueno para cerrar este programa, Pedro. Muchas gracias. Como siempre, placer. Y muchas gracias a ustedes por haber atendido esta conversación.